Miguelina, Mariela, eh, el, el profesor, el ingeniero Roberto, varios. Somos siempre como 10, ¿no? 9, 10. Ok, entonces bienvenidos todos a esta. Ya estamos en la cuarta clase. Llegó Miguelina y llegó Pamela. Qué bueno. Bienvenidas, chicas. Estamos justo iniciando. Gracias. Estamos ya en la cuarta semana de nuestro módulo de nociones básicas sobre investigación. Ya nos hemos pasado por lo que es ciencia, por el método científico, hemos hablado de las bases. Ustedes, pues, por lo que revisé el día de ahora, las respuestas están muy familiarizados con el método científico y eso tiene que ver, no es una coincidencia, realmente obedece a que nosotros somos hijos del positivismo. Bienvenida, Joana. Nosotros somos formados en un sistema educativo principalmente positivista, con condicionamientos, con memorización. Los que nos hemos ido por el ramo de las ciencias, somos también conocedores desde hace mucho tiempo del método científico. Además de ello, los que están en ciencias sociales también conocen los fenómenos y los observan desde su contexto, ¿no? Ingenieros, matemáticos, aquellos que están ligados a las químicas, físicas, biología, medicina, incluso en psicología utilizan muchos test psicométricos, ¿no? Todo entonces tiene que ver con el método científico. ¿Por qué? Porque él tiene unas fases y esas fases nos llevan a buscar una verdad que se declara y que tiende a la generalización. Entonces, no es coincidencia de que ustedes demuestren habilidades en este tipo de conocimiento. Además, si yo, por ejemplo, ahora les hablo de la campana de Gauss, les nombro las medidas de tendencia central como medias, medianas, modo, promedios, les hablo de Excel. Es común quien no conoce esos cálculos o quien alguna vez no ha sacado un promedio y conoce la estadística básica. ¿Hay alguien acá que no lo ha trabajado durante toda su carrera? Bueno, imagino que el silencio es que todos lo aplican. Incluso cuando nosotros vamos a sacar promedios de calificaciones, estamos sacando una medida, ¿verdad? Una estadística descriptiva, o estamos trabajando con estadísticas descriptivas. Cuando sacamos porcentajes de alumnos aprobados y aplazados, no es coincidencia que ustedes sepan cuál es la observación o que a grosso modo trabajen con la experimentación y que sepan que los resultados se comunican. Pero pues hay ciertos elementos que en investigación se nos complican un poquito más, y es que cuando nosotros elegimos un paradigma tenemos que tener un rigor para que la verdad que nosotros estamos investigando o estudiando realmente sea considerada por la comunidad científica como una verdad o como un postulado confiable. Yo entonces no puedo trabajar, por ejemplo, con una investigación cuantitativa y escoger una muestra de acuerdo, vamos a suponer que voy a escoger un muestreo intencional que es válido, pero cuando como investigador yo estoy realizando un estudio y escojo una muestra intencional, ya yo allí estoy colocando un sesgo, y es que esos resultados no pueden ser generalizables. ¿Por qué? Porque para yo demostrar que existe un efecto, por ejemplo, de X sobre Y, yo tengo que aplicar unas técnicas de muestreo y generalmente debe ser al azar. ¿Para qué? Para garantizar de que no hay condicionamientos. Cuando yo hago un muestreo intencional, es decir, que yo
por ejemplo, voy a hacer un estudio sobre el rendimiento académico, entonces cojo a los 3 mejores estudiantes, yo allí estoy manipulando o estoy agregando una situación que puede modificar los resultados. No es lo mismo que realice, por ejemplo, un muestreo aleatorio y que todas las personas tengan la misma probabilidad de salir o formar parte de la muestra. Entonces, en investigaciones cuantitativas, esa puede ser una limitante. Ahora bien, disculpe, se volvió a ir la electricidad a esta hora. En investigaciones cualitativas, el rigor obedece a otras cosas. Ese rigor va a tener que ver con la transcripción, o sea, con realizar un instrumento que realmente contenga las categorías, debe pasar por unos expertos. Luego de que pase por los expertos, debo aplicar el instrumento, si es una entrevista, y cuando voy a transcribir esas entrevistas que realicé, debo cuidar que todas las expresiones estén tal cual lo han dicho las personas entrevistadas. Si yo manipulo, quiere decir que allí no hay rigor. Y pues existen otros paradigmas que ya nosotros vamos a estudiar la noche de hoy. Ustedes, mientras acomodo acá pues el foco de luz, ¿ustedes han trabajado con alguna investigación que esté dentro del positivismo o el paradigma cualitativo? Repita la pregunta, profe, por favor. Si ustedes han tenido la oportunidad de trabajar con una investigación enmarcada en alguno de estos dos paradigmas. Bueno, yo entiendo que las investigaciones que hemos hecho en el área académica tienen que ver con el paradigma del positivismo. ¿Son positivistas? ¿Como cuáles? Usted dice como cuáles. Un ejemplo de la investigación que hayas realizado. Por ejemplo, yo hice una maestría en geografía para profesionalizantes. Entonces, mi caso de investigación, o sea, mi tema de investigación era identificar el uso de las TIC por parte de los maestros en el segundo ciclo, específicamente quinto grado de secundaria. Dices que era cuantitativa porque aplicaste un instrumento Sí, y ese instrumento te dio utilizaste una escala tal vez tipo Likert, no sé, hiciste un diagnóstico. Ajá, y un diagnóstico, se entrevistaron tanto los estudiantes, una muestra de estudiantes, como la muestra de los docentes que impartían docencia a estos grupos. Exactamente. Aunque está muy bien. Obviamente allí hay un trabajo, no podemos decir que es experimental, pero sí estabas trabajando con una variable y la mediste a través de un instrumento. Ese instrumento fue validado. Perfecto. Muchas gracias, Grisel. Vamos a escuchar a Julio. Julio, te escucho. Muy bien, buenas noches de nuevo. Bueno, en los trabajos de investigación que yo les he puesto en el transcurso de estos años, trabajo práctico de investigación a los estudiantes de ecología, sobre todo en el área de el flujo de energía y la transferencia de un elemento a otro, así como los niveles jerárquicos de la ciencia ecológica. Hemos realizado trabajo de investigación que yo lo enmarco lo hemos enmarcado con el enfoque cuantitativo como cualitativo. Y lo hemos hecho yendo de manera experimental, por ejemplo, a manglares, parques ecológicos,
incluso el Arboretum de Loyola, que es un pequeño zoológico. Ok. Y lo hemos aplicado y los muchachos realmente han venido asimilando muy bien, claro, que de manera, desde mi punto de vista, empírico, porque hay elementos por conocer que aún me faltan, pero realmente con resultados muy buenos. Muy bien, pero fíjate que, por ejemplo, esos instrumentos con los que tú estás obteniendo los resultados pudiesen ser validados por algunos expertos para que realmente exista una constancia de que miden lo que tú deseas, que están redactados correctamente. Entonces, esos son elementos que cuando nosotros estamos realizando una investigación van a mejorar el rigor metodológico de lo que estamos trabajando. Entonces, siempre que vamos a utilizar un instrumento en una investigación cuantitativa, lo ideal es que ese instrumento, bien sea una prueba de conocimiento, un instrumento diagnóstico, tiene que ser validado. Y esa validación tiene que tener una constancia o incluso aplicar una prueba piloto para determinar su confiabilidad. Y de esta manera yo estoy segura que los resultados que estoy obteniendo no tienen sesgo y realmente miden lo que yo deseo alcanzar, ¿ok? Entonces esa es una recomendación que te dejo por allí, ¿vale? Ok. ¿Algún otro aporte, Julio? No, muy bien, gracias, muy válido. Roberto. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, una pregunta, o mejor dicho algo para que me saque de una duda. Unos ensayos en los que yo he participado, por ejemplo, yo participé en un ensayo donde estábamos determinando el periodo crítico del cultivo de pepino con respecto a las malezas. Instalamos un diseño en bloques al azar, ¿verdad? Y ahí teníamos unas cuantas variables y bueno, salieron los resultados. Y en otro hicimos determinación del rendimiento de unos clones de cacao en una parcela agroforestal, también con algunas variables medibles. Y en otro, determinación de una dieta utilizando diferentes ingredientes en cerdos. Y o sea, hay varios trabajos que hemos participado. Esos son con un enfoque cuantitativo, pero enfocado hacia el positivismo. Okay. Claro, son positivistas. De hecho, es experimental porque tienes una variable de A, me imagino si estás trabajando con crecimiento, estás colocando unas situaciones en evaluación, tal vez exposición a un fertilizante, no sé cuáles son las condiciones de cada uno o una dieta particular para los cerdos. Allí tú tienes una variable dependiente e independiente y hay una investigación experimental dentro de ese tipo de estudios, pues, o ese tipo de estudios está enmarcado dentro del positivismo. O sea que es un trabajo que está dentro de lo cuantitativo, es medible, es generalizable, y si por ejemplo estás trabajando con unas variables, debemos controlar variables intervinientes, por lo menos en la dieta de los cerdos. Si yo estoy viendo el efecto de una dieta sobre una circunstancia, debo controlar de que no haya algún otro elemento que me condicione los resultados. Entonces, debo hacer un experimento controlado para que realmente los resultados obedezcan a ese tipo de dieta en particular. Fíjate que ahí tienes 3 investigaciones para publicar o que pueden ser publicables en alguna revista, bien sea del área, del área agropecuaria, cumpliendo con todo ese rigor. ¿Okay? Perfecto. Hay unos estudiantes que participaron en un trabajo donde ellos tenían que hacer una investigación con respecto a la opción de tecnología, pero tuvieron que aplicar encuestas, en este caso, ¿no? En la zona de Monteplata y Yamasá, esa zona por allá. Aplicaron algunas encuestas y luego hicieron un trabajo de evaluación estadística. Entonces, en ese caso, ese tipo de trabajo, ¿dónde se marca? También son cuantitativos, están dentro del paradigma cuantitativo, pero cuando estemos en el paradigma cuantitativo, tú vas a ver que hay diferentes tipos de investigación dentro de ese paradigma. Están los descriptivos, que solamente buscan
demostrar o plantear una situación o describir una situación, pero lo hace a través de números. Están los aplicados que buscan resolver una situación, están los exploratorios, pues los causales, pero ese estudio más o menos sería descriptivo, es una investigación cuantitativa de tipo descriptivo. Y el análisis de los resultados es a través de estadística. ¿Ok? Perfecto. Ahora bien, cuando tus estudiantes vayan a utilizar una encuesta para que ellos puedan publicar esa investigación, esa encuesta tiene que ser validada por 3 expertos. Ellos te hacen de acuerdo a los objetivos, hacen el modelo de encuesta, tú le pides a 3 docentes o a 3 especialistas que validen que esa encuesta, cuando el experto lee los objetivos generales y específicos, valida la encuesta, si los ítems están bien redactados, si hay congruencia, si hay claridad, si son pertinentes, te da una constancia de validación, luego debes aplicar ese instrumento a una población con características iguales, eso te determinaría la confiabilidad y allí tú dices, voy a ir al campo con un instrumento que es válido y confiable. Y no hay manera de que alguien pueda decir que el instrumento que estás utilizando no medía la situación. Ahora, cuando nosotros vamos con una entrevista que pasa mucho en pregrado, ellos hacen una encuesta, se la revisa nada más el docente, ellos van y la aplican, esos resultados no son confiables porque no pasaron por ese filtro. Entonces, cuando ustedes van a tratar de publicar los resultados, como no aplicaron esas pruebas, el rigor metodológico queda en duda. Entonces, esas son las situaciones con los paradigmas que hay que controlar. Okay, entonces, partiendo de ese hecho, de acuerdo a lo que yo interpreto, en uno de los casos que usted subió, donde era el asunto del examen para determinar la aplicación de la música en la matemática, entonces hay un sesgo, tanto desde el punto de vista del rigor de la metodología como las otras partes de la variable que no se incluyeron. Entonces, desde ese punto, de esa óptica, eso es lo que usted me está diciendo, ¿no? Deben controlarse las variables intervinientes. Claro, porque fíjate tú, aunque no lo diga el ejercicio, pero puede ser que en el grupo A, de esos 10 estudiantes, 5 estudiantes tenían hambre. Estaban escuchando Mozart, pero tenían hambre. Y el hecho de tener hambre no les dejaba concentrarse. Entonces puede ser que no se logre el objetivo que tú esperas en el momento que escuche la música. O que, por ejemplo, el otro grupo venía de una actividad física y estaba cansado, entonces no se logra concentrarse y los resultados son distintos. Sin embargo, lo puedes colocar en las conclusiones del investigador, pero en este caso no estamos trabajando en esto de saber si, si mal no recuerdo, habla de variables no controladas y tú puedes decir cuáles pueden ser las variables no controladas, si mal no recuerdo el ejercicio en este momento. Entonces, algunas variables intervinientes pueden ser el hambre, algunos no durmieron bien, todos aquellos que puedan influir en los resultados. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo un ejercicio, tenemos que cuidar que todas esas variables intervinientes o posiblemente emergentes no me vayan a condicionar los resultados, ¿ok? Copiado. Karen, Raquel, ahora que Karen. Raquel. Sí, profe. No, bueno, con los comentarios que usted ha hecho, pues ha aclarado. Yo en una ocasión estuve trabajando también con una investigación que fue la ansiedad, el nombre que llevaba era ansiedad social en estudiante universitario de la carrera de educación básica en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, pero delimitada a la universidad que tenemos acá en San Cristóbal. Entonces, acá, pues la investigación fue de tipo cuantitativo, porque trabajamos con un inventario de ansiedad para adultos, el de Beck, y fue validado por la universidad y de hecho investigamos y se ha usado en
en muchísimas investigaciones y para el propósito que necesitaban, pues el inventario respondía a la necesidad. Trabajamos con tablas, con gráficas y entonces entiendo que fue de tipo cuantitativo en ese sentido. Claro que sí. Fíjate que yo también como investigador puedo utilizar un instrumento que ya se haya empleado en otra investigación que maneje las mismas variables. No hay ningún problema, solamente debo certificar o debo dejar constancia la autoría del instrumento, hacer una reseña de lo que midió, cómo fue su validación y cómo fue su confiabilidad. Entonces pasa mucho también, Raquel, con las pruebas PISA, esas pruebas psicométricas o esos test que ya vienen preestablecidos y que han sido aplicados por tiempo, porque está muy comprobado que miden algún elemento en tu área, pues, y es válido. No siempre, si nos podemos ahorrar hacer el instrumento, porque hay uno que mide todos los elementos, lo podemos usar, pero en la mayoría de las veces las situaciones son más contextualizadas y el investigador tiene que hacer una propuesta de instrumento. Y entonces tiene que validarlo, tiene que aplicar la confiabilidad. Aquí nosotros vamos a aplicar una prueba de confiabilidad, por ejemplo, para un cuestionario tipo Likert. Eso lo vamos a hacer nosotros aquí también y vamos también a trabajar con algo de análisis cualitativo, un Atlas TI, porque me parece que si es un diplomado en investigación, ustedes tienen que tener al menos la introducción de cómo analizar datos cualitativos y cuantitativos. Pero, por ejemplo, vamos a trabajar con datos cuantitativos cuando estemos en el módulo 2 y con datos cualitativos cuando estemos en el módulo 3. Pero realmente ustedes van a ir viendo cómo van a ir elaborando medidas de tendencia central, de ser posible, pues al menos una correlación que podamos aplicar, pero la intencionalidad del diplomado, y ya lo vivimos con la otra corte, es incluso trabajar con algunos elementos básicos de estadística descriptiva y análisis de datos cuantitativos y cualitativos. ¿Para qué? Para que si en algún momento quieren hacer ese tipo de investigación, ustedes ya por lo menos tienen la base. ¿Ok? Muy bueno. Entonces, fíjense, las gafas del investigador. ¿Cuáles son esas gafas? Es la mirada que tiene el investigador. Por ejemplo, hay personas que cuando hablan, se expresan, realmente ya nosotros tenemos sobre un tema, ya podemos tener una idea de cuáles son las gafas que usan. Generalmente los investigadores cualitativos son muy expresivos, les gusta escuchar, son críticos de la realidad, no están muy asociados con el método científico. Entonces nosotros decimos, no, este debe estar por allí trabajando o es hijo del naturalismo, de lo interpretativo, de lo cualitativo. Mientras que hay personas que todos son números, pues evidencia o construye la realidad desde esa percepción. Es como pues si yo realizo una investigación con un matemático, por ejemplo, o con un ingeniero, y pues yo soy profesora de biología y tal vez en mi ADN investigativo predomina lo cualitativo. Entonces, cuando hago esa unión con esa persona que es matemática, él está apuntando hacia una investigación que necesita números y tal vez me aplica estadística inferencial, sabe construir una prueba T, o sea, pare de contar de las cosas que puede hacer, mientras que yo estoy pensando en hacer una entrevista, escuchar a los informantes, seleccionar voces, porque cada uno tiene su formación y también se siente familiarizado con un tema. Entonces, las investigaciones van a depender de las gafas de ese investigador y de la concepción que tenga, si nosotros consideramos que la gafa es el paradigma. O sea que el paradigma va a ser esa lente con la que yo voy a mirar la realidad. Si yo quiero medir, cuantificar, entonces yo lo estoy viendo desde lo positivista, pero si mi intención es escuchar, ver
cómo la sociedad entiende la realidad. Tengo a un lado la otredad, el escuchar qué versión hay de ese fenómeno, entonces yo voy a trabajar con otro tipo de paradigma. Entonces, la ontología, que es como yo percibo la realidad, va a depender de las gafas del investigador. Si el investigador es positivista, va a buscar una realidad que es objetiva. Si es cualitativo, tal vez va a irse más hacia la subjetividad. Raquel, te escucho. Sí, profesora. Entonces, según lo que usted está explicando, que me surge la pregunta, ¿cuál sería más difícil de las dos a la hora de yo hacer una investigación? Claro, usted dice que va a depender del tipo de paradigma que sea la persona y así sucesivamente. Pero a la hora de yo decir, si yo no tengo ninguno de los paradigmas, a la hora de yo hacer una investigación, ¿cuál sería más difícil? Porque veo que el cualitativo puede tener sus creencias, puede tener sus estudios, su formación, pero no es lo mismo que yo lo haga, que yo tenga mi creencia, que yo hacer creer a una población, a un público, lo que yo estoy redactando, lo que estoy trabajando, lo que quiero dar a entender. Tengo que tener más evidencia, tengo que hacer un trabajo más riguroso. Es lo que entiendo de acuerdo a lo que te explica. Ahí usted me aclara. De hecho, puedes trabajar con los dos, que ahí entra el paradigma pragmático. Hay investigadores que dicen que la verdad no puede ser vista desde una sola arista, sino que en un lente veo desde los números y con el otro ojo veo desde lo cualitativo y luego contrasto los resultados, ¿no? ¿Por qué? Porque ese paradigma no se conforma con la parcialidad de una sola manera de investigar, sino que le gusta lo múltiple. Ninguno es difícil, de hecho, es tan confiable en la investigación cualitativa como la cuantitativa porque tiene un rigor. En el hecho de que las voces, que son las expresiones de nuestros informantes, no sean números, no quiere decir que no sean confiables los resultados, y es algo que nosotros vamos a ir controlando, pero existe la manera de utilizar ambos y luego triangular los datos para saber si se corresponden, por ejemplo. Y será una investigación interesante, Raquel. Roberto, a ustedes les gusta la investigación, qué bueno, yo los veo animados. Lo que yo logro interpretar es que yo puedo tener un problema con cualquiera, ¿verdad? Y puedo tener dos investigadores con gafas diferentes y pueden llegar a conclusiones diferentes, ambos, del mismo problema. Sí, depende del paradigma en que lo esté asociando. Incluso tal vez dos personas que estén dentro del paradigma cuantitativo pueden considerar variables o elementos a medir que no lo veas tú como investigador en un primer momento, porque cada investigador le da la esencia a su estudio. Por eso es que cuando ustedes están defendiendo su trabajo de investigación, se les hace el énfasis en que ustedes son los que se sumergieron en el campo, los que conocen sus variables, han visto el fenómeno y deberían ser los expertos en esa temática, ¿ok? Entonces, cada investigador, y por eso es que la investigación es tan polémica. Nosotros como jurado, pues yo trabajo en Panamá y tengo 6 años en esto y nos ha tocado revisar tesis doctorales que supuestamente ya están listas para defender y no. Tienen deficiencias metodológicas que pueden tener, pues, o ocasionar que cuando esa tesis doctoral salga al repositorio, algún investigador las refute y eso genera o resta prestigio, calidad a la universidad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros solo, el jurado es el que garantiza que esa tesis doctoral ha pasado por todos los filtros y que la metodología que está aplicando es coherente con objetivos, título, que los estadísticos son confiables, que se cuidó la objetividad. Pero cuando tú ves, Roberto, las observaciones de los 3 miembros del jurado, en algunos momentos hay coincidencia, pero no. En otros no. Entonces, un jurado
hace un aporte que incluso puede ser distinto al que lo hace el jurado 2. Por eso es que se toman 3 para que la mayoría decida. Y por eso es que en la mayoría de las revistas se hace revisión por pares. ¿Por qué siempre en un número impar? Porque puede ser que 2 jurados coincidan y el tercero no, y de allí se toma una decisión. Cada investigador tiene una formación, tiene una manera de investigar, y puede ocurrir que la forma en que una persona vea la realidad no es la misma en la que tú la estás considerando. Por eso es que dice que la verdad o la realidad es subjetiva, o dos mismas personas pueden tener una versión desde lo ontológico de la realidad que no coincida. Por eso es que se escuchan las dos versiones de la historia, ¿no? Cuando hay dos versiones. Entonces, sobre un mismo elemento, dos personas pueden tener maneras de investigar distintas. Tal vez ante un fenómeno, algunos quieren solamente describir, otro quiere explorar, otro quiere aplicar, y por allí pues es tan posible generar diferentes rutas de investigación que lo puedes encontrar. Grisel. Sí, profe, y en ese caso, por ejemplo, sí, porque a mí me pasó cuando yo estaba defendiendo mi tesis de licenciatura, eran 3 jurados, entonces habían 2 que me daban el trabajo por excelente en la defensa, sin embargo hubo uno que puso objeción. Entonces, cuando se da ese caso, ¿qué puede suceder ahí? En el caso mío, a mí me afectó un poquito porque la puntuación me bajó por el punto de vista de ese... Claro, promediaron. Del jurado en ese momento, sí. Promediaron, y esa visión del investigador que no estuvo de acuerdo, a lo mejor bajó la calificación o la puntuación final. Pero la mayoría coincidía en que el trabajo era excelente. Sí, pero entonces, por ejemplo, como usted dijo ahorita que usted ha revisado trabajos doctorales y cuando ya ellos entienden que están listos para presentar, entonces cuando usted dice no, todavía tiene dificultades, por ejemplo, en la parte metodológica, ¿qué sucede? ¿Tienen que volver otra vez? Se le generan las observaciones en un formato, él tiene que discutirlas con su director de tesis, y en esa reunión ellos deciden si van a tomar las sugerencias del jurado, y si no lo van a hacer, tienen que justificarla desde lo teórico, y ahí entra la epistemología. ¿Por qué? Porque si yo voy a refutar una verdad, tengo que tener es como si yo digo, Grisel tiene el cabello rubio, exactamente, es porque ya tengo un cabello y digo, mira, este es el cabello de Grisel y es rubio. Sin embargo, puede ser que alguna me diga es rubio porque utilizó un tinte, esa verdad no es verdadera, ¿no? O sea, las evidencias. Él tiene que buscar la teoría que sustente de por qué no está considerando las observaciones del jurado, pero generalmente las observaciones se hacen porque hay lo que hemos llamado un Frankenstein metodológico. Cuando nosotros no estamos claros en cuál es nuestra ruta de investigación, podemos caer en errores o clasificar nuestras investigaciones de manera errada, y generamos un cóctel. O sea, es como cuando estamos preparando un cóctel que agregamos una fruta de tal cosa, o un jugo de muchas frutas, y a la verdad no sabemos cuál es el sabor, o no entendemos qué fruta hemos colocado porque cambiamos el sabor. Entonces, la investigación es objetiva, tiene una estructura lógica. Yo no puedo tener un objetivo de un tipo y un tipo de investigación diferente a lo que planteo en el objetivo general, pero nos estamos adelantando. Eso lo vamos a hacer en el capítulo 2, en el módulo 2 y en el módulo 3. Entonces, la ontología es cómo veo la realidad. La epistemología tiene que ver con el conocimiento. Por eso cuando ustedes están investigando, hacen un marco teórico. Allí, desde lo metodológico, desde lo epistemológico, ustedes están definiendo la realidad. Así que cuando nos hablan de epistemología, tenemos que relacionarlos con los teóricos, con lo que se sabe sobre esa información.
Entonces, el científico, en ese caso, ¿verdad? Dependiendo de la manera en que ve el conocimiento, también ya tiene unas gafas puestas. Si cree que el investigador debe estar fuera de ese conocimiento y sustentarlo, entonces vamos a lo cuantitativo. Pero si el investigador puede formar parte del objeto de estudio y lo investiga desde el núcleo, entonces, y eso lo sustenta, estaríamos en lo cualitativo. Y la metodología es la acción, por eso es que la ontología, la epistemología y la metodología tienen que tener una lógica, tienen que tener una congruencia, es como un rompecabezas que debe encajar. ¿Por qué? Porque ya sé, observé la realidad, veo lo que quiero investigar, ya he indagado, soy parte externa o me sumerjo en el fenómeno, en el proceso, y con la acción, que es la metodología, ahora yo me voy a ir al campo y voy a establecer la ruta con la que voy a buscar la verdad o explicar la situación que quiero resolver. Ok, les escucho. ¿Quién es Roberto? Sí, no, una duda. ¿Cuál pesa más de las tres en una investigación? ¿Pesan igual las tres? Sí, o sea, no hay una investigación mejor que otra. Ahora, se los cuento, hay jurados que son positivistas y que no quieren nada con lo cualitativo. Y entonces son esas personas que van a refutar tu investigación. Pero no hay una investigación mejor que otra, para nada. Las investigaciones cualitativas son profundas, son difíciles. Hace un rato yo estaba asesorando a uno de mis estudiantes que está haciendo una fenomenología y debe sustentar todo por completo, y son personas que tienen que tener un análisis crítico increíble, una capacidad de argumentar, una capacidad de relacionar, de construir. Cuando nosotros estemos regenerando redes semánticas, incluso vamos a ver que los elementos de una investigación cualitativa se pueden relacionar. Yo puedo una categoría relacionarla con otro, direccionarla con otra, y es sumamente complejo teorizar. O sea que ninguna es mejor que la otra. Todo depende del área. Por lo menos si tú estás en esta área de la productividad del agro o pecuaria, ¿cómo entrevistas un animal? Es muy difícil, ¿no? Tal vez los números son tu área. Pero también, por ejemplo, si alguna vez quieres hacer una investigación para conocer las percepciones de los agricultores, tal vez no solamente escuchar los números te va a servir, sino también generar entrevistas para saber desde la experiencia de esas personas el fenómeno que tú andas buscando resolver. No hay una mejor que otra, ¿ok? Pues acá les traía las definiciones de paradigma. Un paradigma es un patrón, y ese patrón nos da un rigor o una forma, un conjunto de técnicas, de términos que se aplican a una situación. Por lo menos el primer paradigma que nosotros pudiésemos decir que surge dentro de la comunidad científica es el positivista. Por eso es que los primeros, incluso a nivel educativo, veíamos que la memorización era parte de la manera de enseñar, el condicionamiento de Pavlov, de Skinner, siempre buscando resultados y la exactitud de los procesos. Pero a medida que hemos ido evolucionando y la sociedad va haciéndose o se van generando más debates dialógicos, esa posibilidad de decir que solamente no podemos ver la realidad desde de un solo aspecto, ha hecho que surjan otros paradigmas. De hecho, pues así es que surge el paradigma cualitativo, como una rebeldía ante la manera de ver solamente la verdad desde, al parecer, solo un laboratorio, desde datos que solamente se podían medir. ¿Qué pasaba con las voces? ¿Qué pasaba con las personas, con las ideas, con los sentimientos? ¿Cómo yo podía medir un sentimiento, una expresión, un comportamiento, una postura que no fuera con números? Entonces allí salen los cualitativos.
¿Y qué nos decía, por ejemplo, Thomas Kuhn, que fue el primero que hablaba de paradigma? Él decía que el paradigma era como una situación estándar donde todo al parecer estaba controlado, ya las personas estaban familiarizadas con esa manera de actuar, de investigar, de decidir, pero luego llegaba una tormenta. Él lo pintaba, por ejemplo, como un parque soleado y de repente aparecían unas nubes negras y esas nubes negras representaban un cambio de paradigma. Y durante ese cambio de paradigma se generaban esos debates, esas situaciones entre los científicos, unos a favor, otros en contra, y a la final las nubes se dispersaban porque un grupo quedaba apoyando un paradigma y el otro apoyaba su verdad. Y definitivamente entonces todo volvía a la normalidad. Ahora tenemos dos paradigmas, no solamente uno, sino dos. Llegaron los pragmáticos y decían, no, pero es que la verdad yo no la puedo controlar solamente desde lo cuantitativo ni lo cualitativo, yo puedo utilizar ambos, y es lo que se llama complementariedad paradigmática, yo las puedo utilizar ambas para explicar las realidades de todo lo posible. O el paradigma sociocrítico, que ya lo vamos a ver, también está muy ligado a lo cualitativo, que habla que la realidad se busca en grupos, se establece de una manera más construida, no ves a una sola persona como tal. Entonces, el paradigma, y aquí está incluso el paradigma de la complejidad, que ustedes tienen que haber escuchado por allí a Edgar Morin, o Edgar Morin, un alemán. Él nos dice que necesitamos cambios de paradigmas, porque la verdad no puede obedecer a un solo elemento, porque incluso el hombre es biológico, físico, químico, emocional, o sea, tiene demasiadas áreas y yo no puedo ver solamente, por ejemplo, al ser humano desde lo físico, desde lo biológico, sino que todos estos elementos, y es lo que Edgar Morin llamó el principio hologramático, el todo no es más que la suma de las partes. Entonces, surgen todas esas propuestas paradigmáticas que van generando controversias en el mundo de la investigación y que algunos no aceptan. ¿Por qué? Porque generalmente las personas que investigan tienden a tener unos egos muy altos. Y eso es algo que se los digo de todo corazón. El mundo académico está lleno de egos. ¿Quién eres tú? O sea, tú no tienes, yo probé la realidad y no me vas a venir a refutar. No hay nada más competitivo que el mundo de la academia. Generalmente el que investiga siempre siente esa necesidad de saber que está realizando una investigación exitosa y que si publica, si tiene un rango en el mundo académico, pues se siente superior. Y créanme que la idea de investigar no es para ser superior, es para solucionar los problemas de la humanidad. Y aquí nos ligamos con pues nuestra pedagogía ignaciana. Yo no conozco solamente para saber, sino para trascender, para el ser, para el hacer, para el convivir. Por eso es que el PPI tiene sus momentos, y es que el conocimiento tiene que estar al servicio. Julio, te escucho. Sí, gracias, profe. Es una pregunta que aparentemente puede ser muy fácil, pero que puede también generar a veces algunas confusiones. Sobre todo nosotros, no quizá un investigador como usted en este caso. Ay, no, puede darse la situación, perdón, primero saber que la hipótesis no tiene los mismos calificativos o condiciones que tiene un paradigma, pero puede darse la situación de que sobre un mismo fenómeno observado se tienda a confundir un paradigma con una hipótesis. No, o sea, existen enfoques epistemológicos, pero no son paradigmas. Ajá.
Si, por ejemplo, hay un tipo de investigación que una propuesta de investigación que está hecha con es la doctora Jacqueline Hurtado, es una venezolana que trabaja en el CIPAL. Ella ha ideado la investigación holística o la comprensión holística de la ciencia, y algunos lo toman como un paradigma, pero aún el tiempo que tiene esa postura de investigación de ella no es suficiente para que logre ser un hito o un patrón que realmente demuestre a la comunidad que puede ser replicable, ¿no? Está en crecimiento. Entonces, ella se queda, todavía es un enfoque epistémico, no es un paradigma como tal. ¿Por qué? Porque el paradigma cualitativo es uno, el cuantitativo, el pragmático. De hecho, la propuesta que ella hace se parece mucho al pragmatismo. ¿Por qué? Porque ella habla de la complementariedad paradigmática, solamente que la asocia a manera de espiral. Hay varios tipos de objetivos en una sola investigación, entonces la manera de organizarlo puede confundirse con el pragmatismo o puede adentrarse, pero no es una propuesta todavía. Lo ideal es que como investigador tú asumas un paradigma que ya es reconocido y establecido en el mundo de la ciencia para que puedas publicar en una revista, en algún congreso. Tiene que ser demostrable que estás asumiendo un paradigma reconocido dentro de la comunidad científica. ¿Ok? Sí, profe, gracias. Pero sobre un mismo fenómeno observado, dos investigadores pueden tener opiniones diferentes. Pues sí. De hecho, un investigador puede querer ver la realidad desde los números y el otro desde la población, desde las voces, las expresiones, desde las percepciones, pero asumen paradigmas distintos. Muy bien, gracias, profe. Ok. El paradigma cuantitativo, en este paradigma yo necesito medir para explicar, ustedes lo conocen. ¿Cuál es la idea central? La realidad es objetiva, el sujeto y el objeto tienen una distancia. El sujeto no modifica al objeto y tengo que medirlo. Existe para ellos su ontología o la manera de ver la realidad es que existe una sola realidad y esa realidad yo la puedo comprobar. Si yo no puedo comprobar un fenómeno, entonces no es real, es subjetivo, es positivista. La metodología se plantea de la siguiente: hay una hipótesis, recolecto los datos y los confirmo. El método científico. ¿Qué técnicas usa? Encuestas, experimentos, tablas, todo lo que tenga que ver con el laboratorio y el análisis estadístico. ¿Qué busca? Generar resultados, establecer esas relaciones causa-efecto para estudios experimentales y cuasi experimentales o probar teorías. Por ejemplo, de una pregunta, ¿cuál es el efecto de la tecnología en el rendimiento académico de los estudiantes? Eso es, por ejemplo, un ejemplo que yo les traigo por aquí. Ahora bien, fíjense que este paradigma es el que más conocemos. Algunos creen que no se puede, que es muy, tal vez tan específico, pero es necesario, porque si yo, por ejemplo, voy a estudiar el efecto de una medicina en los valores, por ejemplo, de la glicemia, yo tengo que tener un régimen o demostrar que estoy siendo riguroso en la experimentación, en la prueba de hipótesis, para poder generalizar esos datos, porque si no, puedo poner en peligro el riesgo de una población. Entonces, gracias al paradigma cuantitativo, nosotros tenemos una gran cantidad de logros a nivel de humanidad que no tienen los demás animales como tal. Entonces, es el conocimiento que se podía medir, que se podía sistematizar, el que genera realmente casi que todo el porcentaje de lo que hoy sabemos en el mundo. Ahora bien, existe también una manera de investigar que no necesita medirse, sino que tiene que ver con las expresiones.
y es más hacia lo cultural, hacia lo social, hacia lo educativo, y es lo que hace el paradigma cualitativo. Entonces, en el paradigma cuantitativo vamos a buscar relaciones causa-efecto, está muy ligado a las ciencias exactas porque tenemos que tener una neutralidad para que realmente los resultados sean confiables y yo pueda decirle a la comunidad científica que hay objetividad en los resultados. Entonces, trabajan con animales, en el caso de los laboratorios, y fíjense que esos animales tienen que tener características muy similares para poder tener resultados extrapolables a la humanidad como tal, experimentos muy controlados. ¿Por qué? Porque no estoy jugando con una vida, por eso es que necesitamos ese control. Es experimental, manipula variables dependientes, independientes, intervinientes. Y pues gracias a toda esta metodología, como les dije, es que nosotros tenemos la mayoría de nuestras teorías centrales, las teorías químicas, físicas, todo lo que tiene que ver con las disciplinas como tal. Entonces, no es subjetivo, emplea métodos cuantitativos, específicamente esas mediciones controladas, es confirmatorio, busco una realidad que debe confirmarse y debo reducirla, debo generalizar los resultados, la realidad siempre se tiene que mantener. O sea, que yo tengo, como investigador, yo tengo mi manera de proceder para obtener los resultados que busco. Por eso cuando estamos haciendo una investigación positivista, tenemos que generar una hipótesis nula y una investigativa. Y vamos a apoyar cualquiera de ellas. Mientras que lo cualitativo busca comprender el significado, está mucho más ligado a las ciencias sociales. Entonces, dice que la verdad es subjetiva, múltiple y construida. Si nosotros escuchamos a nuestros antepasados, vamos a tener experiencias, perspectivas. No es deductivo, como en el caso del cuantitativo, sino que es inductivo. Busco desarrollar teorías. Por ejemplo, su ontología o su manera de ver la realidad no es que hay una sola verdad, sino que hay múltiples verdades o realidades. La epistemología, pues, dice que el investigador puede co-construir o actuar con los participantes. ¿Por qué? Porque él no busca evaluar ni conocer el efecto, sino que busca comprender. ¿Para qué? Para generar una teoría. Y en ese procedimiento va a utilizar entrevistas, grupos focales, que son los llamados focus group. Son actividades de investigación donde reúne un grupo con características pues inclusivas y damos un tema y en ese tema todos participan y eso es parte de mis resultados, analizo discursos. Y en este caso ya no voy a buscar efectos, sino que, por ejemplo, una pregunta sería, ¿cómo viven los estudiantes la experiencia de usar la tecnología X en su aprendizaje? Ya no quiero saber si esa tecnología tiene un efecto en su rendimiento, sino que quiero saber si les gusta, si se sienten motivados. Eso es lo que deseo saber, no solamente obtener un resultado. Eso es lo cualitativo. Entonces, emplea métodos cualitativos como la entrevista, la observación, el análisis del discurso, es exploratoria, expansionística, busca ver la verdad desde el todo, no se generaliza, no puedo generalizar la verdad porque obedece un contexto. Si, por ejemplo, yo hago una investigación en el Instituto Politécnico, en el Loyola, en el Instituto Politécnico Loyola, de estudios superiores, o sea, si quiero trabajar en el área de posgrado, yo no puedo generalizar esos resultados, por ejemplo, para el IFO2, ¿no? Porque estoy trabajando con ellos. Y lo que allí se dice, si estoy trabajando con perspectivas, percepciones, obedece al contexto en el que ellos están trabajando, no tienen incluso las mismas planificaciones o las mismas creencias. Entonces yo no lo puedo generalizar. Eso hace que los datos sean específicos para esa situación. Entonces, lo cualitativo también tiene muchas bondades
para realizar o para investigar. Entonces, si nosotros comparamos la investigación cuantitativa con la cualitativa busca medir y la cualitativa busca comprender. Esta establece relaciones entre variables, realmente a veces trabaja con causa-efecto o busca describir una situación desde la objetividad, mientras que la cualitativa busca estudiar qué piensa el ser humano, cómo lo siente, cómo lo vive, cómo lo aprendió, cuál fue su experiencia. Entonces, ¿ven la diferencia? Roberto, te escucho. Sí, una pregunta. Con respecto a los métodos. O sea, en el cuantitativo yo puedo medir y puedo tomar decisiones en base a las mediciones. Pero si en el cualitativo yo tengo un hallazgo significativo, ¿cómo yo sé realmente si es falso o es negativo o es positivo? Porque no lo puedo medir tampoco. Nosotros trabajamos con saturación teórica. Yo tengo un número de personas a las que voy a entrevistar y cuando ya yo no encuentro un elemento nuevo en esas entrevistas, yo puedo decir que ya hay una saturación de contenido o una saturación teórica. Entonces, si ya mis expresiones o mis percepciones no están agregando un nuevo elemento al fenómeno que yo estoy estudiando, ya he completado la saturación teórica. Entonces, si obedece a números en cuanto a los informantes claves, porque no hablamos de muestras, sino de informantes clave. El problema es que la investigación cualitativa no busca generalizar, ella no se preocupa, ella no le importa si lo que está investigando es generalizable o no, porque para ellos la realidad es subjetiva, obedece a una formación propia de las percepciones de las personas participantes. ¿Ok? No es su intención. O sea, no pelea con eso. Entonces, en lo cualitativo, yo voy a trabajar, la hermenéutica dice que todo se puede interpretar desde lo teórico, entonces vive desde los discursos, las percepciones y la experiencia. Por eso es que la investigación cualitativa realmente necesita un rigor increíble para que yo pueda decir que ella goza de esa confiabilidad. Incluso su confiabilidad no se determina de la misma manera de la investigación cuantitativa. Para yo decir que la investigación cualitativa es confiable, tengo que transcribir tal cual lo dicen mis informantes, la información. Tengo que validar con expertos las entrevistas y tengo que triangular. La triangulación, ya ustedes lo van a ver en la unidad 3, es ver la verdad no solamente desde lo que yo pienso, sino desde lo que dicen las personas que participaron en el estudio, lo que dicen los libros o los teóricos y mi interpretación. O sea, que triangulo la verdad, no lo veo desde un solo elemento. En eso hay que ser claros porque la triangulación es el rigor que yo le estoy dando a la comunidad de que cuidado, no ver la realidad solamente desde lo que yo siento, sino desde lo que otros han vivido y desde lo que sustenta la teoría. ¿Ok? Entonces, esas son las comparaciones. Una prueba, la otra describe estadísticamente y muestra las relaciones de esa forma. Mientras que aquella solamente busca explorar, develar, sistematizar una verdad. Mientras que el paradigma pragmático, él dice que yo tengo que solucionar un problema y que ese problema yo lo puedo resolver desde esa pluralidad, desde los números y desde las voces, o sea que puedo aplicar instrumentos cualitativos. O sea, puedo utilizar los dos métodos y luego pues tratar de contrastar esos resultados para saber si lo que dicen los números coinciden con lo que dicen las voces. Y cuando digo las voces me refiero a las personas que ustedes entrevistan, a los que forman parte de la situación. ¿Ok? Entonces, trabaja con ideas y números. ¿Por qué? Porque yo para solucionar un problema debería verlo desde una realidad compleja y total. Por eso ya no sesga la verdad desde los números y las expresiones, sino que dice
que ambos pueden resolver el problema de investigación. Porque yo investigo para resolver una situación, no sencillamente para comprobar una teoría. Eso es lo que dice el pragmatismo. Ustedes no ven que a veces le dicen a una, y no, yo soy pragmático. Yo busco solamente solucionar una situación y listo. Entonces, dice que la realidad es múltiple, que el investigador puede ser objetivo y subjetivo, puede estar dentro y fuera de la realidad. Utiliza las técnicas cualitativas y cuantitativas. Puedo utilizar entrevistas y encuestas, por ejemplo. Y luego, ¿qué voy a hacer? Voy a contrastar o a triangular los métodos. ¿Y cuál es la intención? Encontrar la solución a un problema. ¿Quién levantó la mano? Raquel, te escucho. Profesora, entonces a la hora de yo realizar una investigación, yo puedo con mi propia elección elegir el tipo de investigación que yo quiero hacer, si es cualitativa, cuantitativa o pragmática, o Claro. lo estoy diciendo en mi ignorancia, o la misma investigación, el mismo nombre, lo que vaya trabajando, me va a diagnosticar qué tipo de investigación es. Sí, por ejemplo, si en el título de tu investigación tú colocas percepciones de los docentes ante el cambio climático, cuando tú dices percepciones, ya esa investigación es cualitativa. Ahora, si tú quieres trabajar con nivel de conocimiento sobre la educación ambiental en los estudiantes de psicología. Allí es cuantitativa, porque estás hablando de nivel de conocimiento. Entonces tenemos que tener el título debe darnos ese sabor al tipo de investigación que nosotros vamos a trabajar. Pero ya tú sabes, y de hecho ahorita vamos a hacer un ejercicio sobre eso. Cuando ustedes ya empiezan a ver títulos, y vamos a hacer ese ejercicio la semana que viene, ya cuando ustedes vean títulos, ya deberían tener una idea si el autor es cuantitativo o cualitativo. Y la semana que viene vamos a hacer ese ejercicio para que ustedes vean que ya se van aproximando a eso. ¿Ok? Roberto. Sí, una pregunta. Cuando yo hago una fusión utilizo un método mixto pragmático, realmente, ¿qué tipo de investigación yo puedo hacer? No logro confundir como mucho la gente, como puedo manipular resultados básicamente, porque desde el punto de vista que yo elija cualquiera de los dos, pues yo puedo hacer una manipulación en el momento que yo quiera. Entonces la pregunta es, ¿es realmente interesante este método, este paradigma pragmático? ¿Funciona, no funciona? ¿Cuándo Sí. se utiliza? ¿Cuándo no? Funciona, y de hecho tú tienes objetivos para la fase cuantitativa y objetivos para la fase cualitativa. El pragmatismo funciona porque te permite buscar la verdad desde las dos lentes, o sea, es como utilizar una gafa con una mirada independiente. Una lo veo desde el objetivo y la otra desde lo subjetivo. No quiere decir que lo objetivo yo lo voy a manipular con este lente, no. Si yo voy a hacer una encuesta, yo tengo que cuidar el rigor y establecer todos los pasos que determinen que en la fase cuantitativa es confiable. Y de igual manera tengo que hacerlo con lo cualitativo. Es como ver la verdad aplicando los dos métodos. ¿Qué pasa al final? Yo voy a comparar los resultados de ambos, voy a comparar los números con los datos que me arrojaron las entrevistas, por ejemplo, y determinar si hay una coincidencia. Y desde esos dos aportes solucionar un problema. O sea que yo lo veo muy pertinente. De hecho, muchas personas le huyen porque es más laborioso. No es lo mismo hacer un ejercicio con una sola, con un solo paradigma que fusionar dos, porque es como si estuvieras haciendo dos investigaciones al mismo tiempo. ¿Vale? Pero ellos dicen que para solucionar un problema tú necesitas ver la realidad
desde los números y las voces, porque uno por sí solo puede obviar algún elemento que te contribuya a resolver un problema. ¿Ok? De todas maneras, recuerden que esto es la parte introductoria. Nosotros vamos a ir afianzando. A lo que yo me refiero es que, por ejemplo, yo estoy haciendo una investigación y de repente entiendo que, bueno, tengo que tener las dos cartas sobre la mesa. Este no me va a funcionar, pero las dos cartas, o sea, los dos métodos. Y digo, bueno, lo voy a hacer por este método, pero también lo voy a hacer por aquel. O sea, para quedar bien con la persona que yo estoy haciendo el trabajo. A eso que yo me refiero. O sea, hasta qué punto yo logro manipular, en este caso, con el método pragmático, esa parte. Ahí que es el miedo que yo tengo. No, pero es que tú no investigas para, no sé si no te estoy entendiendo bien, pero es que tú no investigas, no la intencionalidad del método quedar bien con un paradigma o no, o cumplir con los dos paradigmas. Porque es que, como les dije, o sea, cuando tú asumes un método independientemente, por ejemplo, si es el cualitativo, él no tiene por intención probar la verdad. O sea, sencillamente la busca comprender. No se preocupa si tú entiendes si es objetivo o no. Sencillamente cumple con un rigor para establecer datos. Pero es que dentro del paradigma pragmático tú igual tienes que controlar la parte cuantitativa y la parte cualitativa para luego triangular por métodos lo que hiciste y buscar la verdad. O sea, no es que obedezca a salir del paso fusionando los dos paradigmas, sino que es necesario. ¿Por qué? Porque yo quiero resolver una situación de investigación de un problema y para buscar soluciones a ese problema, los números tal vez no me están diciendo toda la información y quiero buscar en las personas otra posible situación que no está expresada en los números, pero que ellos desde su experiencia me pueden ayudar a verla. Entonces, ¿qué pasa? Algunos objetivos los voy a hacer, por ejemplo, con una encuesta y otros los voy a hacer con una entrevista. O realizo una entrevista de preguntas abiertas, una encuesta de preguntas abiertas. Pero tú no asumes un paradigma para complacer a un grupo o al otro, sino que tu verdad tiene que ser vista o debe ser vista de ese paradigma. ¿Ok? No sé si con esto te respondo. Sí. Julio. Sí, casi en ese mismo sentido, para ver si arrojamos luz o más luz. En una oportunidad, una empresa quería hacer un estudio de mercado, una investigación de mercado, basado en que en una hipótesis basado en que los consumidores estaban deseando un caldo de gallina diferente, consumir un caldo de gallina diferente al que usaban. Entonces la investigación arrojó que sí. Y en las encuestas y en las entrevistas, entonces las preguntas estaban dadas en función de los elementos cualitativos del consumidor. Lo que pude ver en esa ocasión fue que los métodos, tanto el cualitativo como el cuantitativo, se conjugaron en esa investigación de mercado porque el pragmatismo se puso de manifiesto. ¿Qué usted me dice? Yo creo, es lo que yo creo. Claro que sí. Para arrojarle luz a Roberto en este caso. Y esto fue así, se determinó así y así realmente ha sucedido en la práctica en función de la marca a la que me refiero. Ponte tú que yo quiero, o sea, hago un instrumento para ver si el grupo de personas está complacido con ese producto. Entonces realizo mi serie de preguntas y las personas respondieron. Pero entonces tú decides hacer una entrevista y vas y preguntas, ¿qué te parece mejor del producto? Y dices, bueno, cuando yo estoy utilizando ese producto, me encanta destaparlo porque la presentación es hermosa, es práctica, lo doblo, lo utilizo para para forrar los cuadernos, para forrar un regalo. Y entonces eso tú no lo vas a encontrar en los números.
esas experiencias. Entonces, como yo necesito solventar un problema, quiero escuchar qué me dicen, porque lo cerrado de las encuestas no me da la oportunidad de sumergirme también para conocer las experiencias vividas. Yo necesito resolver el problema y tal vez repuntar la marca, pero no veo que solamente los números me ayuden a resolver la situación. Entonces me voy a escuchar. ¿Ves? Muy bien, Eso muy es el bien. pragmatismo. Sí, gracias, profe. Por ejemplo, tú aplicas un instrumento para saber si a los estudiantes les gustó una estrategia, una estrategia educativa. Y tú, ¿te gustó la estrategia? Sí. ¿Te sentiste motivado? Sí. Tiene las opciones, vamos a suponer que es dicotómica. Pero si tú llegas y llamas al estudiante y le dices, mira Raquel, hola Raquel, ¿cómo estás? ¿Te gustó la estrategia de hoy, Raquel? Sí, Raquel. me encantó. ¿Qué parte te ha gustado más de la clase? Que ha sido bastante debate en la clase. Hemos tenido debates. ¿Y cómo te has sentido? ¿Angustiada, relajada? Relajada. Ok. Entonces, fíjate, ella me está dando datos que tal vez yo no estoy considerando en los números. Entonces, esa experiencia que ella me está manifestando es lo que sumado a los números, porque si yo aplicaría un examen ahora y todos salen bien, pero también ustedes en sus expresiones me están dando algunos tics, yo digo, los resultados apuntan a que la mejor estrategia es esta, coincidieron. ¿Ven? Eso es el pragmatismo. No ver la verdad desde solamente el positivismo, sino desde lo cualitativo. Pero existe otro paradigma muy interesante también, que es el sociocrítico. Investigar para transformar. En esta era del empoderamiento, de que decimos que el conocimiento nos empodera, transforma realidades, surge el paradigma sociocrítico, que dice que yo debo criticar la realidad para transformarla. Yo me voy al aula, veo que las prácticas educativas son tradicionales, pero no solamente critico la realidad del aula, sino que busco transformarla. Entonces, en mi realidad establezco situaciones en el aula. ¿Para qué? Para confrontar a las personas involucradas y generar cambios. Entonces, genero propuestas dentro del aula, talleres, mapas, socializaciones, genero propuestas en esos talleres y esas propuestas las pongo a prueba. Entonces, me pregunto cómo los estudiantes o los docentes pueden transformar las estrategias educativas. Entonces, no solamente me queda en la necesidad de transformar, sino que en el escenario de investigación, yo cambio y transformo esa situación. Yo no sé si ustedes han escuchado la investigación acción participativa o la IAP. Este es el paradigma que la abraza. Cuando yo quiero hacer una investigación cualitativa, dentro de esta tradición cualitativa que se llama investigación-acción, me estoy enfocando en el paradigma sociocrítico. Necesito empoderarme para resolver una situación. Veo que los resultados académicos no son los ideales. Debemos hacer un cambio en el aula de clase. Empodero, genero un conflicto en el aula con respecto a esa situación, empodero a los docentes y a los estudiantes, los mismos estudiantes generan talleres junto a los docentes, construyen la estrategia de aprendizaje y la evalúan y la ponen a prueba. Allí pues hay un ciclo perfecto de transformación y es lo que actualmente pues ha cambiado muchas prácticas educativas. O sea, que para aquellas personas que les gusta trabajar en el aula, la IAP o dentro del paradigma sociocrítico es la ideal. Esos son los grandes paradigmas, allí están las referencias. Ahora vamos a ir. ¿Tienen alguna pregunta con el sociocrítico?
Roberto, te escucho. Sí, en este paradigma sociocrítico, ¿se pueden cometer muchos errores o no? Dependiendo del punto de vista del investigador. ¿En más que nosotros tres, en nosotros dos o en esto? O sea, con respecto a la investigación. Siempre se está evaluando. Por decirte, él tiene unas fases de planificación, aplicación, evaluación. Tiene 5 fases, ahora no recuerdo el orden específico. Pero en cada una de esas fases se va generando una situación, ¿no? Si hay algún elemento que no está acorde o que no está dando el resultado esperado, lo vuelven a acomodar, lo acomodan o todos los involucrados resuelven la situación y vuelven a las otras fases. O sea, es una investigación que siempre se está evaluando, siempre está validando lo que está generando. Y no obedece a una sola visión, sino que todos los involucrados en la investigación van a resolver el problema. Por eso se habla de co-construir. Es la verdad desde lo cooperativo, desde la sociedad, desde todas las aristas, desde el grupo. No solamente obedece a la verdad del investigador o a la realidad objetiva. ¿Ok? Ok, Por eso se entonces dice que es eidética. Es eidética porque siempre está evaluándose, es un ciclo que no se cierra. Roberto. La pregunta, entonces se pueden conjugar los tres paradigmas, el cualitativo, el cuantitativo y en algún El momento. paradigma cuantitativo y cualitativo en el pragmático, pero el sociocrítico no es pragmático, tiene algo de cualitativo, pero no. O sea, en ninguna investigación se entrelazan los tres. No, el sociocrítico no se liga con los demás. Ok, perfecto. Porque su realidad es otra, busca empoderar, busca trascender, transformar. Y lo hace con unas fases propias de la tradición. Por eso les digo que está muy ligada a la IAP, que es la investigación acción participativa. ¿Ok? Entonces, fíjense, ya estamos cerrando y yo les traje hoy un jueguito. Yo creo que la mayoría, o que algunos lo conocen, en EducaPlay hay el jueguito de una ranita para no perder ese espacio motivacional y pues no despedirnos la noche de hoy tan aburridos. A mí no me gustan las clases aburridas. La intencionalidad es que pongamos a prueba lo que conocimos hoy. Entonces, en EducaPlay hay el juego de una ranita y ella tiene que llegar a la otra orilla. Entonces, ella tiene como especies de unas plantas acuáticas en las que ella debe saltar. Cada planta acuática tiene una pregunta. Si ustedes la responden bien, ella salta al siguiente nivel. Pero si ustedes la responden mal, ella se hunde. Es una manera como que de evaluar lo que vimos hoy. ¿Les gustaría participar? Sí. Ok, entonces yo les voy a leer las preguntas. Vamos a comenzar a jugar y ustedes me dicen dónde yo voy a responder. Entonces, allí está, se llama salto de paradigmas. Dice, yo no sé si son ustedes, si soy yo, perdón, que la veo pequeña. Sí, no se escucha tampoco. ¿No? Pequeña, Poppy, no se escucha. ¿No se escucha allí? Cuando está en el juego, ahora sí. Sí, pero se ve pequeña. Nos hundimos. A lo mejor hay que quitar lo que se está escribiendo. Ok, déjenme. Es que no se ve, en pantalla completa, para sí, que se vea más grande. No se ve en pantalla completa. Pero no, ya se va a morir. Vamos a esperar que termine el tiempo porque... Ven, pero cada pregunta tiene una... Vamos a probar así, colocándolo allí. ¿Allí lo ven en pantalla completa? No, pero se ve mejor. Sí, un poquito. Yo no pero leo, allí está en pantalla completa. Yo se los leo.
pero necesito volver a comenzar porque ya ya nadamos. Ok. Vamos de nuevo entonces acá. Yo les leo lo que dice, la realidad es única, medible y objetiva. Paradigma sociocrítico, positivista o interpretativo. Positivista. Su objetivo principal es la transformación social. Positivista, interpretativo o sociocrítico. Sociocrítico. Se basa en la investigación, acción participativa, sociocrítico, interpretativo o positivista. Sociocrítico. Sociocrítico. Realiza experimentos controlados y usa estadística, interpretativo o positivista. Interpretativo. ¿Están seguros? Realiza experimentos Positivista, controlados. profesora. Positivista, Positivista. y no vamos a morir. Se enfoca en resolver problemas prácticos sin adscribirse a una metodología única. Pragmático. Sociocrítico, interpretativo. Pragmático. Utiliza métodos como entrevistas y observación participante. Interpretativo, positivista o los dos anteriores. Los dos Los anteriores. anteriores. Los anteriores. No. Positivo. No, interpretativo. Considera que la realidad es múltiple y construida socialmente. Positivista, pragmático, interpretativo. Interpretativo. Positivista. Positivista. Considera que la realidad es múltiple y construida socialmente. Ay, me hundí. Busca comprender los significados y experiencias subjetivas. Positivista, interpretativo, pragmático. Interpretativo. Interpretativo, sí. Investiga cómo el poder influye en la construcción del conocimiento. Positivista, sociocrítico, interpretativo. Sociocrítico. Positivista. Buena. Bajito, pero no nos morimos. Bueno, profe, Por poco nos ahogamos. un poquito. ¿Qué les pareció? Volvimos a ser niños. Muy bien, muy bien. Perfecto. Bueno, aplausos para ustedes que se adaptan a cualquier situación. Entonces, en el aula vamos a volver a compartir. La idea es que las clases no sean aburridas. Tienen dos actividades. La que ya les extendí el día de hoy hasta el 24 de noviembre, que tiene el caso 1, la música del rendimiento matemático, el caso 2, videos educativos de aprendizaje, y allí le dicen las preguntas que van a resolver para cada caso. Y tienen también la tarea activa del mapa perdido de los paradigmas. Aquí dice, imagina que has descubierto 3 mapas antiguos en la biblioteca de la universidad. Cada uno ofrece una ruta distinta para investigar un mismo fenómeno social, la deserción estudiantil en la educación superior. Tu misión es descifrar el código filtrado en cada mapa, reconociendo el paradigma de investigación que representa y comprendiendo su particular manera de concebir la realidad. Está el mapa A, está el mapa B y está el mapa C. ¿Cuál es la tarea? Identifica y nombra para cada mapa, determina a qué paradigma de investigación corresponde. No basta con el nombre, debes explicar las pistas, claves en el texto. Profundiza y explica qué concepción de la realidad subyace en ese mapa, cómo se concibe la relación entre quien conoce y lo conocido, cuál es el propósito último de la investigación desde este paradigma y reflexiona. Finalmente responde desde tu propia perspectiva. Si tuvieras que investigar el fenómeno complejo de la deserción universitaria, ¿con cuál de estos mapas te sentirías más cómodo? Entonces, estos son algunos detalles de la última tarea de este módulo.
¿ok? Grisel, levanto la mano. Grisel, te escucho. Sí, profe. Mire, yo estaba en la página, en la plataforma, y yo pude ver que, no sé si es que todo lo vamos a subir ahí, pero yo puedo ver el trabajo de nuestro compañero Julio. Sí, bueno. Entonces, sí. Entonces parece que usted va a tener que entrar y modificar no sé, pero el trabajo de él yo lo puedo ver. O sea, por ejemplo, si yo voy a subir mi trabajo, yo voy a tener que quitar el de él para subir, porque dice editar entrega. Lo que pasa es que creo que los puse en grupos y los grupos no están establecidos. Entonces, sí, voy a tener que volver a colocar el día de mañana la actividad y colocarlo individual. Eso es lo que está pasando. ¿Ok? Porque ahí entonces, se puede no ver el suban trabajo todavía de los tareas. subidos. Y Julio, entonces cuando yo elimine esa actividad, tú la vuelves a subir, ¿sí? Por favor. Muy bien. Bueno, yo no sabía que mi colega veía los resultados de mi trabajo. Yo no, lo vemos todos. Sí, pero mi Todo colega. El que entra, ya la voy a tarea, ocultar, Julio, ya la voy a ocultar. Pero de todas maneras, no, pero eso no es negativo. Yo me siento bien. Claro. Que ya vieron lo que yo envié hoy. Además, y le sirve de estímulo, por lo menos. Profe, una pregunta. Ustedes no son copiones. Eso pasa en otros ambientes, ustedes no. Estos colegas saben tener su propia independencia. Claro que sí, somos adultos todos y además la ética ante todo. Ustedes se tienen que sentir acá, no se tienen que sentir cohibidos ni tener miedo de presentar una duda, porque yo creo que no se los he hecho sentir. O sea que aquí la intención es que todos se vayan con esa seguridad de construir sus mismos, pues sus mismas investigaciones y sus mismas propuestas. Yo no estoy aquí para intimidarlos ni para desmejorar sus producciones, ¿oyeron? Sobre ese ejercicio del mapa, ¿es ahí mismo o hay que hacerlo en Word o algo así? No, en Word. En Word y luego subirlo igual que el de el análisis crítico de investigación. Sí. Muy bien, gracias. Así, ¿ok? Miren que me esmeré haciendo esos gráficos para que ustedes vieran esa tarea bien didáctica. Ok, ¿qué aprendí y cómo me sentí? Mariela no habla. Ya voy a poner a Mariela a dar clase. Raquel. Bueno, profesora. Pero hice el curso, hice el grupo, el jueguito. Sí. A ver, Raquel. Sí, hoy abundamos bastante interesante la clase sobre los tipos de paradigma. Aclaramos mucha duda que teníamos al respecto en la clase. Me sentí relajada, como dije ahorita, cómoda, porque voy entendiendo que uno de los foros era una de los miedos y temores que presentaba ahí. Entonces voy comprendiendo, como usted dijo, yo te voy a ayudar paso a paso y veo que es así. Claro que sí. Gracias, Raquel. Grisel. Bueno, profe, precisamente hoy, porque he estado muy atareada, pero hoy vi el video que usted había colocado que habla de los paradigmas. Entonces, con su explicación, vi el video, tomé notas, pero con su explicación se enriqueció aún más, aportó bastante. Qué bueno, Grisel, esa es la intención. Enamorarlos de la investigación. ¿Quién más? Ya para cerrar. Maestra, yo. Mariela, vamos, Mariela. Mire, yo le voy a decir lo que yo siento. Ok. Desde que yo inscribí este diplomado, como que no desenfoco lo científico y eso a mí me causa como un poco de miedo, de temor, por eso lo inscribí.
para salirme de eso, pero a medida que yo veo que van dando los temas y mis compañeros van como involucrándose tanto, yo digo, pero ven acá, ellos están entendiendo como mucho esto, yo me voy a quedar atrás. Entonces me pongo a buscar información y mientras usted está hablando, yo también voy leyendo y me siento como hoy, me he sentido como un poco como angustiada, como cuando vi esto y como que me liberé con el juego. Ajá, Al escuchar a Roberto y escuchar a los otros, sí, como que me sentí como ya, como un poco liberada, pero sí, en la realidad le estoy diciendo que me sentía como un poco agobiada con los paradigmas, con lo cualitativo, con lo cuantitativo, y yo, ¿y cuándo es que lo he aplicado? O sea que no ha sido fácil para mí, pero yo sé que sí, que lo voy a lograr. recuerda que esta es la parte introductoria, después vamos a enfocarnos en el paradigma cuantitativo, en el cualitativo, y vas a tener mucha más destreza porque ahorita estamos hablando de todo al mismo tiempo, pero ya próximamente vamos a ir especializándonos en uno, haciendo una práctica, ¿ok? O sea, va a ser mucho más sencillo cuando ya pases por ellos y veas el antes y el después. No es lo mismo recibir la clase introductoria, es como que esta es la muestra. Mire, esto es lo que hay, pero ya después nos vamos a comer pasticho. Ahorita les dije, mire, les di a probar el pasticho, pero ya después les doy un plato de pasticho grandísimo Y para que sí, lo y disfruten. sí, y sí le digo, maestra, que yo soy más práctico. O sea, ahí es que yo voy a entrar como con lo mío. Yo no soy tan teórica, yo soy más práctica que teórica. Por eso es que como que me tranquiliza, ok, cuando ya venga la práctica, ahora que usted puso eso, así no, entonces ya creo que me involucro más. Claro, claro, esa es la situación. Vamos a construir practicando porque así es que se aprende. No es lo mismo solamente hablar, 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 no, vamos a generar experiencia para que ustedes pongan en práctica los conocimientos que están teniendo acá. Por eso es que deberíamos de salir de aquí con un artículo, con un mini proyecto, pero con algo tenemos que salir, muchachos, ¿ok? Esa es la intención. Roberto. Muy bien. Bueno, yo me siento como decía un sacerdote que me dio clase una vez, que él decía, conciencia nunca dormida, mundo impertinaz testigo, en un mundo que no deja sin castigo ningún crimen en la vida, donde la ley calla y el mundo olvida. Entonces él preguntaba, ¿tú eres delator, juez o verdugo? En el caso que yo me ocupa, yo entiendo que mi conciencia de investigador está siendo cuestionada, me siento juez, me siento delator, pero también me siento verdugo. O sea que está calando lo que estoy entendiendo en esta clase. Qué bueno, ¿por qué? Porque muchos de ustedes ayudan a sus estudiantes o colocan situaciones de investigación en el aula y mientras más empoderados, así como lo dice el paradigma sociocrítico, se sientan ustedes mayor dominio de lo que corresponde a cada paradigma, van a poder conducir mejor las investigaciones y eso es grandísimo, ¿no? No que nos llegue un estudiante y nosotros no tengamos las herramientas para poder darles esa asesoría en cuanto al tipo de investigación, a no conocer algún estadístico. Entonces, esto potencia o es un plus en nuestras habilidades fuertes dentro de la academia. Yo los felicito de que hayan tomado el curso y pues me siento agradecida de que pongan en mí esa confianza, ¿no? De verdad que sí. La idea es ser verdugos, pero para mejorar los procesos, no para destruir a los demás, porque como siempre le digo a mis doctorandos, nadie nació doctor, nadie nació magíster y no nacimos tal vez curiosos, pero el proceso de investigación científica es tan riguroso que tenemos que irlo fortaleciendo. Hasta yo misma a veces dudo. Entonces tengo que ir a los teóricos. No, si fuera tan fácil, pues todo el mundo fuera científico e investigador y créanme que cuando vamos a los números vemos que muy pocos docentes se involucran con la investigación, pero sí con la docencia. Y la docencia es el insumo perfecto para investigar o es el ambiente perfecto para investigar. O sea que siempre podemos colectar allí datos para publicarlos. Y ustedes pudiesen tener un sinfín de investigaciones
con todas esas estrategias y procesos que aplican en el aula, con todos los años que llevan de construcción en el campo. Pero la investigación se nos ha pintado como algo difícil, pues que no todos los dominan, o tal vez se nos ha tratado de filtrar más que de emocionarnos a mejorar nuestros procesos, a investigar para mejorar esos procesos, a publicar. ¿Por qué? No publicamos para decir Grisel es, saben que cuando uno hable, ustedes tienen ORCID, ¿no? Su cédula de investigación. No, No, Tienen su profe. DOI, ay, eso lo vamos a abrir. Eso lo vamos a abrir. La próxima semana les voy a explicar cómo lo van a hacer. Tenemos que tener un DOI o un ORCID, que es nuestra cédula, o así como es el pasaporte tiene un número en nuestra cédula, el ORCID es nuestra cédula de investigación. Ustedes cada vez que publiquen van a colocar los datos de su ORCID y eso les va a ir aumentando como los niveles a medida que van publicando, las veces que lo citan. Y es como un dato, un buen dato profesional que tenemos por allí a la hora de buscar un trabajo o de obtener un ascenso. Entonces, es interesante que incluso del diplomado cada uno salga con su cédula de investigación. ¿Para qué? Para que como ustedes sí van a empezar a publicar, ahora van a necesitar el ORCID, ¿vale? Recuérdenme para que lo hagamos. Entonces, un abrazo, yo me sentí muy bien, me sentí en una situación de aprendizaje donde no hubo un monólogo, los invito a seguir participando. Las clases desde una sola percepción son muy aburridas y siempre esto es un escenario para aclarar dudas y para crecer. Esa es mi intención. Entonces nos vemos el próximo miércoles a la misma hora y por el mismo canal y que el Señor me los bendiga y los proteja en todo este tiempo. Amén. Noches, Igual a profe. usted. Amén, igual. Nos vemos. Un abrazo. Buenas noches. Igual. Buenas noches.